Ya habías traído Filemón, Filomet, eso estás aquí. El padre Lencho, desde sus años como estudiante en el seminario, manifestaba a sus compañeros de vocación la siguiente frase: el sacerdote debe encauzar los afanes colectivos, debe recoger el pensamiento de quienes tienen necesidad de creer en un Dios. Yo aspiro a ser ese sacerdote. Memorias del padre Lorenzo. Buenas tardes y bienvenidos todos a este sexto panel conmemorativo de la vida y obra del presbítero Lorenzo Reyes Soto. Saludo de manera especial a Monseñor Faustino, décimo arzobispo de la Arquidiócesis de Durango. Saludo a todos los sacerdotes miembros del presbiterio de Durango. De igual manera, a todos los miembros de la vida consagrada, a los miembros del movimiento Escuela de la Cruz y a todos los que participan de este panel de manera presencial y virtual. El objetivo de este panel tiene como fin conocer la huella del Padre Lorenzo en la formación de los futuros sacerdotes, a través de una ponencia y de testimonios de personas que lo conocieron de cerca, para seguir valorando el legado que dejó este gran sacerdote en el seminario y en toda la arquidiócesis de Durango. Como primer momento tendremos el saludo y mensaje del señor arzobispo Monseñor Faustino Armendáriz, quienes nos dirigirá unas palabras, así como un mensaje de bienvenida. Lo recibimos con un aplauso. Cedemos el micrófono para que nos dé un mensaje de bienvenida. Saludo a todos ustedes aquí presentes, saludo a los hermanos sacerdotes y a todos ustedes laicos y a unos cuantos cruzados que todavía conservan el cariño y la memoria del Padre Lencho, porque este evento lo realizamos una vez al año. Y ojalá quienes recibieron la bendición de conocer, escuchar y ser acompañados por el Padre Lencho reaccionen. Y este acontecimiento del 29 de junio lo tengan presente siempre en su agenda. Es el día en que murió y el próximo año cumplirá 20 años de haber fallecido. Ojalá por ser 20 años muchos cruzados se hagan presente aquí en este panel sexto conmemorativo de la Arquidiócesis de Durango en honor del Padre Lorenzo Reyes Soto. Saludo de manera especial a la Madre Luz, hermana del Padre Lencho, que nunca falta a este momento. Saludo a los hermanos que han querido acompañarnos en este día. Agradezco la presencia del Padre Vacio y de los hermanos laicos cruzados que van a compartirnos su testimonio sobre la temática elegida y asignada. Quienes conocemos por los libros o por la tradición oral la memoria del Padre Lencho, nos quedamos cada vez más admirados. El Papa Francisco insistía mucho en que no hay que olvidar la memoria de nuestros antepasados. Y el Padre Lencho, pues no hace mucho que estaba entre nosotros, menos de 20 años, hizo una gran obra en el nombre de Jesucristo en esta arquidiócesis de Durango, y por eso tendríamos que resaltar mucho más su memoria, sobre todo por aquellos que le conocen. Yo no tuve el gusto de conocerlo y seguramente muchos de los aquí presentes tampoco. Sin embargo, reconocemos la tarea sacerdotal que hizo con grande cariño y amor por su pueblo. Cuando leemos sus memorias encontramos la huella de Dios. Cuando leemos la literatura escasa que hay de él, encontramos cómo Dios actuó a través de su presencia
a través de la acción sacerdotal que él realizaba. Ciertamente podemos cada quien contar muchas anécdotas, como nos testimoniarán algunas los hermanos laicos. Leía yo alguna de una construcción que estaban haciendo y por imprudencia o inexperiencia de quienes estaban en la construcción, había 4 albañiles y las paredes sucumbieron, sea a los vientos o sea a las vibraciones de maquinaria cercana. Y el padre Lencho, al ver aquello, lo que hizo, no pudiendo evitar la catástrofe, fue hincarse. Y como era su costumbre, abrir sus brazos, cerrar sus ojos y hacer oración. En medio del polvo buscaron a los accidentados y todos fueron salvados. Y se acordaron de que por ahí estaba el padre Lencho, se acordaron dónde se había arrodillado y lo encontraron así, en esa postura, arrodillado, con los ojos cerrados, hasta que alguien le tocó el hombro y ante eso reaccionó el padre y dijo: todos están bien, no preguntando, sino afirmando. La fe de aquellos hombres ahí presentes adjudicaron este hecho de la salvación de los albañiles a un hecho milagroso. Esta anécdota todos la conocen, pero se nos olvidan. Y así en las memorias escritas por diferentes hermanos que querían y que tenían cariño por el padre Lencho, algunos todavía viven, entre ellos Monseñor Juan de Dios, el señor obispo emérito, han plasmado algunos de estos acontecimientos donde la obra de Dios se manifiesta, la acción de Dios está presente, recordándonos los milagros del Evangelio, recordándonos que nosotros somos puentes entre Dios y los demás, recordando las manos bendecidas y sagradas del sacerdote, recordándonos la obra del sacerdote, que es una obra de bendición, nunca de tropiezo para los demás. Por eso el recordar hoy, este 29 de junio, el día de su nacimiento, y hacer este panel conmemorativo, nos hace recordar toda una vida fecunda. Realizó parte de su ministerio en este seminario y como preocupado por los seminaristas, él, como ecónomo honesto, administrador bueno y fiel, supo conseguir todo lo necesario para aquellos jóvenes. No sé quiénes serían los bendecidos por la obra del padre Lencho, que también los vamos a invitar a que estén aquí el próximo año. Porque la tarea de un ecónomo es una tarea anónima, silenciosa y a veces no tan reconocida. Es una obra en el silencio, es una obra que implica un esfuerzo y amor por el seminario. Y el padre Lencho tuvo todos estos elementos para ser un hombre que fue capaz de conseguir lo necesario para los futuros sacerdotes. Los biógrafos mencionan que fue bueno para construir templos. ¿Qué quiere decir fue bueno?
No que tenga la capacidad, porque no somos ni arquitectos ni ingenieros. Yo interpreto lo que dicen que era bueno para construir templos, porque era honesto, porque el dinero que administraba era para eso, para lo que tenía que ser, para administrarlo en bien de la comunidad. Y todos los templos tienen el sello del Padre Lecho. Uno de esos sellos es la Virgen de Guadalupe. Acabo de estar con el Padre Borjón, acabo de estar en visita pastoral en La Joya, y siempre la constante. María de Guadalupe está ahí presente en la vida de un hombre que amó a María, que amó a Cristo y Cristo Rey. Cuando decidí poner una estatua enorme en los lugares santos, pensé en el Padre Lecho, que seguramente él hubiera sido partidario de esa enorme y colosal efigie del Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey, que se perfila en el horizonte de los lugares santos. 9 toneladas, enorme, que nos bendice. Eso es lo que hizo en la cueva, así llamada, del Padre Lencho. Eso es lo que hizo cuando él ponía las cruces del apostolado de la cruz. Y eso es lo que hizo el Padre Lencho. Sembrar el Evangelio en todos aquellos que él trataba. El Evangelio de la cruz. La buena noticia de la cruz. Por eso creo que le interesó la Escuela de la Cruz, por eso la promovió y por eso se enamoró. No de la escuela, sino de la obra que Dios hacía a través de la escuela. Somos deudores de un gran sacerdote, de un santo sacerdote. Y no lo vamos a olvidar, ni vamos a permitir que se olvide la memoria del Padre Lencho. He enviado muchos recordatorios a cruzados de Estados Unidos, a cruzados de aquí, de la arquidiócesis, a cruzados de fuera de la arquidiócesis, para que reaccionemos y nosotros también pongamos nuestro granito de arena para darle seguimiento a su vida y a su obra. El panel conmemorativo ha querido ser eso, que no se sepulte la memoria de un gran hombre y de un gran sacerdote de la arquidiócesis de Durango. Seguiremos impulsando esta tarea con la ayuda de todos ustedes, hoy con la ayuda de 2 hermanos cruzados y con la ayuda de un historiador, el Padre Bacio, que ya nos ha ayudado en anteriores momentos académicos en los cuales en este panel queremos profundizar en la vida y en la obra del Padre Lencho. Bienvenidos todos aquellos que están a través de las redes sociales con nosotros, aquí en México, en Estados Unidos, en cualquier otro lugar. Bienvenidos ustedes aquí presentes, que amamos esta obra del Padre Lencho y que nos quedamos admirados de una vida que supo ser fiel a Dios y que seguramente muchos de ustedes continúen fieles a Dios por el testimonio del Padre Lencho. Gracias y procedemos a este panel conmemorativo. Me consta que durante su vida en el seminario fue en todos los aspectos edificante, piadoso, estudioso y muy observante de la disciplina. Estoy seguro de que sus superiores jamás tuvieron necesidad de hacerle observaciones serias. Así lo menciona
Monseñor Juan de Dios Caballero, obispo emérito de Durango, en su obra Memorias del Padre Lencho. En este momento le cedemos la palabra al presbítero licenciado Alejandro Bacio Longoria, quien nos presentará la ponencia El Padre Lencho en la formación del seminario. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, hermanos, hermanas, hermanos sacerdotes, hermanas religiosas, hermanos laicos, Monseñor. Hoy, 29 de junio de 2026, a 19 años de la partida del Padre Lencho, la arquidiócesis se reúne en el corazón mismo de la formación sacerdotal, este seminario mayor, para recordar y agradecer a Dios el don de la vida y el ministerio del presbítero Lorenzo Reyes Soto, a quien todos conocemos y recordamos como el Padre Lencho. Nacido un 5 de septiembre de 1930 en Canatlán, en el seno de una familia numerosa y de escasos recursos, desde niño sintió la llamada de Dios. A pesar de las limitaciones, respondió con generosidad y entró al seminario para forjar su vocación. Los testimonios dicen que durante su formación seminarística enfrentó algunas dificultades en cuanto a los estudios. Sin embargo, hubo alguien que tuvo confianza en él y lo apoyó pese a todas las circunstancias adversas. Nos referimos al padre rector Carlos Rojas, conocido como el Padre Rojitas. El Padre Rojitas era un superviviente de la persecución cristera. Le tocó enfrentar el momento álgido en el cual muchos sacerdotes eran deportados a la Ciudad de México. Él, junto con el padre del palacio, son los que mantuvieron la fe firme aquí en la ciudad ante los embates de las fuerzas callistas que buscaban minar la presencia de los sacerdotes. El padre Rojitas, contemporáneo de los mártires, vio algo en el Padre Lencho que nadie más alcanzaba a ver. Mientras otros padres y formadores tenían sus dudas sobre la capacidad del Padre Lencho, el Padre Rojitas vislumbraba proféticamente que el Padre Lencho haría mucho bien para la Iglesia. Recordemos que lo mismo pasó hace poco más de 211 años, cuando los superiores del seminario francés escogieron como sacerdote a alguien que no le veía muchas luces intelectuales, pero una profunda piedad y espiritualidad. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Y así, el 15 de marzo de 1959, recibió la ordenación sacerdotal. Entre sus compañeros estaban el padre Gonzalo Luébano, un héroe que murió rescatando a los seminaristas quemados en el accidente de 1968 rumbo al Mezquital. El padre Heriberto Gallardo, el padre Eleuterio Mier, entre algunos otros. Aquel joven de origen humilde se convertiría con el tiempo en uno de los sacerdotes más queridos y recordados de nuestra iglesia particular. Su vocación de formador, el ecónomo que sostenía la casa de formación.
El padre Mencho no fue formador en el sentido estricto de profesor de teología o director espiritual de seminaristas. Fue algo más profundo y en muchos sentidos más decisivo. Fue el ecónomo de los seminarios mayor y menor de Durango. Entre los testimonios de algunos de sus discípulos, como el padre Agustín Reyes y el padre Herminio Talavera, comentan que impartía la clase de religión. Añaden que era hierático y solemne y guardaba siempre la disciplina. Se cuenta que una vez, cuando llegó a la clase, se encontró con que 2 estudiantes se habían agarrado a golpes en su ausencia. Y el padre Mencho les dijo: a ver, esos gallitos, vengan y arreglen aquí sus asuntos en mi presencia. Celebraba la misa con devoción y profunda espiritualidad. Tuvo como compañeros formadores a Monseñor Juan de Dios Caballero Rojas, quien era rector, Monseñor Héctor González Martínez, quien también fungió como rector, el padre Jesús Rendón Ayala, catedrático de teología y director del coro del seminario. Los seminaristas de aquel tiempo, padres actualmente como el padre Guillermo Moreno, comentan que era muy hierático y muy parco, pero con un gran corazón y dispuesto para el servicio. Cuentan que para sus 25 años de sacerdocio regañó a los seminaristas porque no traían sotana. Él siempre procuraba andar con sotana, siempre como signo de su identidad sacerdotal. Contaba con 2 colaboradores, a quienes los seminaristas popularmente les decían los diáconos, que se encargaban de apoyarlo con toda la despensa que traía para la alimentación de los jóvenes seminaristas. Cuando salían de misiones, le gustaba ir a la cueva del obispo, la que se encuentra en San Rafael, en la hacienda de Cacaria. De igual manera, promovía las vocaciones en el Colegio González y Valencia, entre los niños que apadrinaba para que posteriormente optaran por el seminario. En esa misión aparentemente administrativa, él ejerció una verdadera paternidad formativa, porque la formación sacerdotal integral no se da solo en el aula o en la capilla, requiere también pan en la mesa, un techo digno, libros, medicinas y la certeza de que la casa de formación pueda seguir funcionando día tras día. Con una fe que movía corazones y una creatividad pastoral admirable, el padre Mencho salía en su camioneta, muchas veces sin un solo peso, pero regresaba cargado de víveres, donativos y recursos. De alguna manera se las arreglaba. Recuerdan quienes lo vieron actuar. Lograba lo imposible porque confiaba en la divina providencia y porque su testimonio de pobreza evangélica y servicio desinteresado conmovía a los fieles. Así, durante años contribuyó de manera silenciosa pero decisiva a la formación de decenas de sacerdotes durangueños. Sin su labor callada y generosa, muchos de los que hoy ejercen el ministerio no habrían podido completar su preparación. El padre Mencho formaba desde la base material,
pero con un corazón completamente espiritual. Enseñaba con su vida que servir a los seminaristas en lo cotidiano es también una forma alta de formarles para el servicio pastoral. Adorador, profeta y constructor del reino. Su vida de oración era legendaria. Pasaba horas de rodillas, con los brazos extendidos en cruz ante el Santísimo Sacramento. Por eso se le llamó sacerdote adorador. Esta intimidad con Cristo le daba una audacia profética. Que le valió el título de profeta valiente. No temía proponer caminos exigentes de santidad, ni levantar la voz cuando era necesario. Él era muy estricto en cuanto a lo referente a Jesús. Él se fue a la cueva porque quería entregarse a Jesús completamente como sacerdote y hacer penitencia por todos los sacerdotes. El celo que lo consumía era que no tomaban en cuenta a María Santísima ni a Dios Espíritu Santo. Exhortaba mucho a los laicos a hacer oración por los sacerdotes, empezando por el que más mal nos cayera. Practicar la humildad y tener un amor intenso a Jesús sacramentado. Le molestaba sobremanera que le dijeran que estaba solo, porque siempre contaba con la presencia de Jesús sacramentado. Decía él que no trataran de imitarlo, porque su postura era un amor incondicional. Llegó a sentir la presencia del maligno que buscaba distraerlo de su oración, haciéndolo que desfalleciera en la fe y proponiéndole que mejor se regresara a la ciudad. Pero él se aferró al rosario y a la cruz de la fe. Además de su servicio al seminario, fue incansable constructor de templos y comunidades. En 1974 fundó en La Joyapuana la Escuela de la Cruz, movimiento laical de ejercicios espirituales, solidaridad y apoyo mutuo que se extendió por todo Durango y sigue formando apóstoles seglares hasta hoy. Aún a pesar de haber dejado el seminario, no se desentendió de sus queridos seminaristas, sino que inició una tradición de más de 40 años, donde los hermanos de la Escuela de la Cruz acuden para las posadas navideñas a compartir el pan y la sal con los jóvenes seminaristas. Recordemos que los hermanos de la Cruz se comprometen a vivir en íntima unión con el corazón crucificado de Jesucristo, sacerdote, víctima y altar. A ser sacerdotes con sus sacerdotes y a sostener concretamente al propio párroco en el cumplimiento de su ministerio. Les une la conciencia de ser hijos de Dios, elegidos por Jesús para participar en su misión, en la ayuda recíproca y a vivir el Evangelio y la espiritualidad de la cruz hasta el heroísmo del amor. Cerca ya de su jubilación, respondió a una nueva llamada del Espíritu. Se retiró a una cueva en la Sierra de Santiago Vallacora, donde vivió como ermitaño más de una década, orando especialmente por los hermanos sacerdotes y recibiendo a miles de peregrinos que subían buscando consejo, bendición y milagros. Su vida se convirtió en un continuo acto de intercesión por la Iglesia y por las vocaciones. El 29 de junio de 2007,
el padre Lencho entregó su alma al Señor. Sus restos descansan en el atrio del Santuario de la Virgen de Guadalupe, en La Joya, templo que él mismo impulsó. Sobre su tumba, un epitafio resume toda su existencia y nos interpela directamente a quienes formamos y nos formamos en este seminario. El hombre se afana mucho por las cosas de este mundo. Una sola cosa es necesaria: la salvación del alma. Queridos hermanos, el Padre Lencho es un modelo luminoso para nuestra formación. En un tiempo que valora la abundancia de medios y el éxito inmediato, él nos enseña que la verdadera formación sacerdotal se sostiene en la pobreza evangélica, la oración perseverante, el servicio callado a las instituciones de la Iglesia y la confianza radical en la providencia de Dios. La espiritualidad del Padre Lencho nos invita a vivir hoy lo mismo que él vivió. Podríamos resaltar al menos 4 puntos esenciales. Primero, confianza radical en la providencia. Como él salía sin dinero, pero con fe, a cumplir la misión que Dios le encomendaba. Segundo, oración intensa y prolongada. No hay que temer arrodillarnos largo tiempo con los brazos en cruz. Ahí se forja el corazón del pastor. Tercero, espiritualidad de la cruz. Abrazando el sacrificio, la entrega silenciosa y el servicio concreto al hermano. Y cuarto, formación integral. Que el estudio teológico y humano sea siempre sostenido por una vida de adoración y apostolado laical vivo. Su ejemplo nos recuerda que detrás de cada sacerdote santo hay una red invisible de sacrificios, oraciones y generosidades, muchas veces anónimas, que hacen posible el milagro de la vocación. Que su intercesión obtenga del Señor para nuestra arquidiócesis de Durango numerosas y santas vocaciones, que inspire a los actuales formadores a sostener esta casa con la misma fe y creatividad con que Él lo hizo, y que a todos nosotros nos impulse a buscar, por encima de todo, la única cosa necesaria. Muchas gracias. Agradecemos la participación del presbítero licenciado Alejandro Bacio Longoria con su ponencia. Quiero recalcar la palabra ecónomo y no administrador, porque el padre Lorenzo no solo administró lo que tenía o recibía del seminario. Él en persona iba a los ranchos de las parroquias a conseguir algo para los seminarios. Siempre llegaba con la camioneta cargada. Fue notable que un tiempo largo los 2 seminarios no compraron carne ni frijol para el consumo de las 2 casas de los seminarios, por lo que él conseguía por donativo. Memorias del Padre Lencho. En este momento cedemos la palabra a los señores Rodolfo Domínguez Castañeda y Filomeno Galarza Reyes, quienes nos darán su testimonio personal sobre la vida del Padre Lencho como ecónomo y proveedor del seminario. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, solamente quiero resaltar lo que el padre Bacio ya comentaba y agradecer los comentarios que están haciendo a través de las redes sociales.
y cada uno de ellos es su testimonio de conocimiento del Padre Lencho y de gratitud. Al final de su vida, él murió como vivió, pobre, humilde y con una paz que solamente Dios puede dar. Alguna persona dice, hoy fui a visitar la iglesia de La Joya y ojalá hubiera más gente, dice. Bueno, ojalá hubiera gente porque no hay nadie. Quizás fueron en la mañana, en algún momento, pero sí es importante que no dejemos solo a nuestros seres queridos que han fallecido. En este caso todavía queda una parte del día, llevarle una flor, llevarle un signo de aprecio a su tumba ahí en La Joya, cuyo epitafio lo leía el padre Vacio, son aquellas palabras del Evangelio. El hombre se ocupa por muchas, se afana por muchas cosas, pero solo una es necesaria: la salvación del alma. Bueno, el Padre Lencho nos sigue evangelizando, el Padre Lencho sigue realizando su obra desde el cielo. Por eso aquí hay quien dice, el Padre Lencho, un nuevo santo para Durango, que Dios lo tenga en su gloria, lo conocí, soy de Antonio Amaro, gran sacerdote el Padre Lencho, gran disertación del Padre Vacio, gracias por este panel. ¿Cómo olvidar al Padre Lencho, que fue un gran padre? Dios lo tenga en su gloria. Tengo la dicha de comentar que el Padre Lencho estuvo en la cocina de mi madre, tomando té y tortillas recién hechas de las manos de mi madre. El Padre Lencho iba a la huerta de mi papá Francisco Murillo y llevaba mucho membrillo para hacer cajeta en el seminario. Mi papá tuvo no solo muchas vivencias con él. Trabajó en La Joya, trabajó con el padre en la sierra, en el seminario, y todo lo vivió y vio con él. No le permitieron nunca separarse de él porque eran vivencias de un santo aquí en la tierra. Seguramente ustedes conocen a Francisco Murillo, que es cercano al Padre Lencho. Se comentó por ahí que cuando el Padre Lencho murió había varias personas, familias, sacerdotes y algunas religiosas, ojalá den su testimonio. Bueno, tenemos 6 años ya compartiendo testimonios varios de personas muy cercanas al Padre Lencho y hoy no es la excepción. Por eso vamos a escuchar a don Filomeno, que también vivió muy cercano al Padre. Gracias, don Filomeno, y gracias a don Roberto también por estos testimonios. Tienen la palabra. Gracias, señor obispo, y buenas tardes a todos los sacerdotes y seglares que nos acompañan. Cuando estuve escribiendo esto, me costó mucho. Y le pido a Dios que me dé un ratito de fortaleza para poderles dar este testimonio sobre el Padre Lencho. Mi nombre es Filomeno Velarde Reyes, del pueblo de Agustín Carranza, perteneciente a la parroquia Santa Lucía de Canatlán, Durango. Yo quiero dar este testimonio de la vida del Padre Lorenzo Reyes. Primero, ¿cómo lo conocí? Lo conocí desde joven, cuando tenía 15 o 16 años, porque iba a mi comunidad a celebrar la misa dominical.
Después bendijo mi matrimonio con la señora Rosario Ortiz, por intercesión de mi papá Felipe Galarza, que conocía muy bien al padre Lencho. El padre Lencho bendijo mi matrimonio el día 3 de enero de 1976, de la cual nuestro padre Dios nos regaló a mi esposa y a medios hijos. De 6 de ellos, el padre Lencho y una hermana de él, la madre Dominga, fueron padrinos de bautismo. Y ese mismo año yo viví la Escuela de la Cruz. Y desde la Escuela de la Cruz ya hubo un acercamiento más con el padre Lencho de mi parte hacia él. Recuerdo la primera vez, iba a trabajar a las labores con mi tronco de mulas y me alcanzó en el camino. Y me dijo que fuera con él a un pueblo en San Juan del Río llamado El Resbalón a recoger una carne para el seminario. Y así lo hice. Desde 1980 ya lo acompañé más seguido. Y así fue hasta que Dios lo llamó al cielo, que fue un día 29 de junio de 1907, de 2007, perdón. Un viernes a las 6 de la tarde. Y lo recuerdo como si ahorita fuera. Murió agarrándome la mano y con sus ojos fijos en mi rostro. Doy un paso más sobre el trabajo del padre Lencho en la economía de los seminarios menor y mayor. El padre Lencho dedicó toda su vida y entrega como ecónomo. Y como decía él, yo soy el mendigo de los seminarios, porque siempre se dedicaba a pedir para los seminarios y se organizaba muy bien. Mientras el padre Lencho estuvo de economía en los seminarios, nunca faltaba nada. Conseguía carne para todo el año, para los seminarios, con puras donaciones de los ganaderos. Por la Laguna Colorada, acá arriba de Otinapa. Con las familias Valenzuela y la familia López. Traía hasta 6 animales sacrificados cada año. La familia Sarabia, que también la apoyaba con carne. Juan Pablo y familia. La familia Serrano, aquí en el Mercado Bastos, que lo apoyaba con fruta y algunas cosas. Por el municipal también con algunas familias que le apoyaban con carne. En Santiago de Acora, por Mendoza, por La Ochoa y algunos pueblos de Sombrerete y Zacatecas, por Jiménez del Perú, por Corrales y Arres de Zacatecas y algunos pueblos más de San Juan del Río. También de la Puerta de la Cantera, de Venustiano Carranza y de Flores Dragón y de muchos otros pueblos más.
También el padre Lencho arrimaba todo lo que pedía para los seminarios. Íbamos a Gubernián y le llenaban la camioneta de lote, o en algunas ocasiones de Chile. Recuerdo a la familia Serrano de Villaunión. Íbamos a Canatlán y le llenaban la camioneta de manzana. Íbamos a las huertas acá por Francisco y Madero en tiempo que había nopalitos y le llenaban la camioneta de costales de nopalitos ya pelones para el seminario. Y acá pues ya la mencionaba el padre, por la región de Carrillo Puerto y Antonio Amaro, le regalaban mucho frijol para los seminarios. Sobre las obras que se necesitaban en los seminarios, lo hacía con gente voluntaria, porque el padre Lencho tenía ese don que lo seguía mucha gente. Se hicieron algunas obras de remodelación en los dos seminarios. Y el padre Lencho siempre se valía de los hermanos Francisco Murillo de Parra de la Fuente y del señor Pilar Villa Hernández de Venustiano Carranza. Ellos dos organizaban a las personas para que hicieran los trabajos que le pedían al padre sobre los seminarios. Y así en muchas partes también algunos de sus obispos lo mandaban a Estados Unidos a misionar, pero también para que consiguiera algo de ayuda para los seminarios. Llegaba a Houston, Texas, me acuerdo de Marcos Ibarra, que lo asistía y lo acompañaba. De la familia Reyes de la Joya, que también lo ayudaban. De Fort Worth, me acuerdo de la señora María Domínguez de la Joya, que le organizaba tandas para el seminario. De Baldo Gracia, de Betty Ibarra de la Joya, que le organizaba los viajes. Y en Chicago, que ellos los demás se organizaban con kermeses y tandas. Y en mismo Chicago, una familia menor, que era de San Juan de los Lagos, que le entregaban al padre cada año hasta $10,000 para el seminario. Y muchas otras personas. Algunos años, cuando yo no podía acompañarnos por falta de vista, me quedaba por el mes de junio, cuando el padre se iba a esas partes, a cumplir con los seminarios. Llevaba a las religiosas pasionistas a que compraran lo necesario para los seminarios, cada 8 días. También iba a distintas partes por carne para el seminario. El padre Lencho manejaba todo bien organizado y con gusto lo hacía. Y yo le agradecía siempre y le agradezco al padre esa gran confianza que me tenía. También mi padre Dios me concedió muchas gracias por intervención del padre Lencho. Lo acompañé ya cuando tuve visa a algunas partes de Estados Unidos, como Houston, Fort Worth, Dallas, Chicago, Los Ángeles y muchas otras partes. Y sobre todo, en el año 2000, en mayo, Dios me dio la gracia de acompañarlo a Tierra Santa y a Roma, Italia. ¿Qué más le pido a mi Padre Dios
Si todos los días le pido al Padre Lencho que interceda por mí ante mi Padre Dios, si lo hacía en vida, continúas ahora que vive con Dios. Yo me acuerdo cuando el Señor López Aviña fue a la cueva. Por el camino, el padre Lorenzo Reyes le platicó al señor Antonio su inquietud. Y el señor López Aviña no se oponía a su opinión, a su decisión, sino que alimentaba su idea. Pero no lo dejaba ir. Y yo por algunas ocasiones, yo le decía al Señor, ¿por qué no lo deja ir en la cueva? Y él me decía, mientras yo esté como arzobispo de la diócesis, nunca lo dejaré ir. Y me decía él, o dame otro sacerdote tú que haga lo que el padre Lencho haga. Y yo le decía, Señor, con toda confianza, pero usted conoce a los sacerdotes y usted sabe. Cuando llegó el señor Manuel a la diócesis, que le dio permiso de irse a la tierra, pero antes le ofreció un lugar acá por la Constancia, y me acuerdo que fuimos a verlo, pero no le gustó al padre. Ya regresó y platicó con el señor Manuel, y fue cuando ya le concedió irse a la cueva un 5 de febrero de 1995. Llamé al señor Manuel, me pidió que fuera a llevarle al padre Lencho provisión cada 15 días. Provisión que recogía con la familia Serrano en el mercado de Abasto, y con otras familias que le mandaban fruta, tomate, chile a la cueva del padre Lencho. Y Dios me concedió esa gracia de cumplir hasta que Dios lo llamó al cielo. Me acuerdo la primera vez que saludé al señor servicio de Faustino, que fue en Santa Lucía. Cuando le saludé me dice, a usted ya lo conozco. Así me dijo. Pero estaba recién llegado, yo nunca lo había visto a él. Ya cuando saludó a la gente, me acerqué a él y le dije, señor, dispense, ¿de dónde me conoce? Y me dice él, yo leí como 2 o 3 veces el libro del padre Lencho, y ahí sale mucho. Y mire dónde me lo vine a encontrar, así me dijo. Dice, yo lo buscaba por Guerrero, por La Joya, por aquellas partes, y mire dónde lo vine a encontrar. Y desde entonces, el Señor me estima y tenemos amistad, cosa que yo le agradezco mucho, Señor. Les decía que todo el tiempo que acompañó al padre Lencho, que fueron casi cerca de los 30 años, el padre Lencho, y con esto voy a terminar, fue para mí como un padre. Fue para mí un formador moralmente y espiritualmente.
Decía el padre en su testimonio, el padre Lencho era enérgico y por no decirlo de pocas pulgas. Y a veces sí teníamos controversia él y yo, pero siempre él con esa humildad me decía, perdóname, hermano. Por eso termino pidiéndole al padre Lencho que ruegue por nosotros desde el cielo, ante nuestro Padre Dios, y que ruegue por nosotros también ante la Santísima Virgen María. Que así sea. Agradecemos la participación del señor Filomeno Galarza, así como también todo el apoyo que realizó hacia esta casa de formación. Muchas gracias. Cedemos la palabra ahora al señor Rodolfo Domínguez Castañeda, quien de igual manera nos dará su testimonio sobre el padre Lencho como ecónomo del seminario. Bueno, una palabra sobre don Filomeno, que nos saluda a sus nietos a través de las redes. Me llama la atención algunos comentarios que hacen Antonio Rodríguez, no sé si lo conozcan. El padre Lencho, todo un estuche de monerías. En cualquier ángulo que lo pongan, lo daba todo con amor. Esto es muy bonito. Por eso es muy controversial para muchos sacerdotes, porque el ejemplo arrastra. Y en realidad es y seguirá siendo consentido por Dios por llevarlos a Él. Sin duda, lo que nos dice don Antonio es aquello que comentaba al principio, porque era bueno para construir, porque era bueno para conseguir insumos para el seminario, porque era bueno para todo lo que hacía, porque quería a la gente, porque lo hacía con amor. Cuando lo hacemos porque nos toca o porque ahí nos pusieron, no da los frutos que debería de dar. Yo he visto nada más algunos videos de su rostro, pero me imagino de ese rostro hierático, como se decía ahorita, ese rostro recio, había una mirada de ternura al mismo tiempo, porque la entrega tiene que ser por amor. Y cuando se entrega por amor a alguien, pues hay ternura, que el Papa Francisco insistía mucho en ello. Ir como mendigo, decía don Filomeno, de ciudad en ciudad. Yo pienso que no es fácil andar en los mercados de abastos, recogiendo insumos, es todo un reto. Pero esto solamente lo puede hacer una persona humilde, una persona que ama a Dios y ama a su prójimo. Villanero nos dice, aquí queremos mucho al padre Lencho, fue un ángel del Señor. Pues que Villa Unión venga a los paneles también, ¿verdad? Para que nos den su testimonio. Al final vamos a dejar un espacio de preguntas o incluso de alguna anécdota o algo que ustedes quieran añadir aquí mismo. Lo de las redes ya lo hemos estado leyendo.
Gracias por el panel. Se necesita dar un paso más para gestionar su beatificación. Gracias por las sugerencias. Mi papá fue parte de la Escuela de la Cruz casi por 30 años. Antonio Rivas de Los Pinos, Canatlán. ¿Vive? Ya falleció. Yo los estoy escuchando en Denver, Colorado, por la Escuela de la Cruz. Cambió muchas vidas y muchas familias. Esa es la tarea de nosotros los sacerdotes. Que Dios cambie vida a través de tu testimonio, a través de tu palabra. Esa es la tarea. Por eso, qué bueno que hizo muchas iglesias. Pero esas iglesias las hacían aquellos a los cuales Dios les había cambiado la vida. O sea, nuestro apostolado suma en la medida que se cambien los corazones de piedra en corazones de carne. Y en la medida que evangelicemos, nuestro pueblo colaborará en todas las obras materiales y espirituales que se hagan en la diócesis, y esto lo hizo muy bien el padre Lencho. Sin duda me llama la atención aquello que dice Antonio Rodríguez. Para muchos fue controvertido, ¿sí? El profeta así es, controvertido. ¿Por qué? Porque con sus obras a veces incomoda a otros. Entonces, cuando un sacerdote es fiel, entregado, honrado y se da a Dios, lógicamente mueve tapetes. Por eso qué bueno que tuvimos al padre Lencho en esta arquidiócesis y su estela de evangelización, por no decir de santidad, seguramente sigue haciendo mucho bien en muchos corazones. Por eso a todos los que nos escuchan les decimos, sigan orando para que el proceso del padre Lencho siga adelante, sigan orando para que esa tumba la pongamos en un lugar a la manera de un mausoleo, sigan orando para que su vida y su obra no quede en el olvido, que muchos cruzados y sacerdotes que recibieron la bendición de Dios a través de la vida y obra del padre Lencho. Lo digo directo para que lo tomemos como es. Agradecemos mucho esta intervención, gracias por todos estos datos que sin duda, como hemos hecho, hemos archivado todos los paneles anteriores y tenemos material que queda constancia de estos testimonios. Y vamos a escuchar a don Roberto, gracias, a don Rodolfo, que viene de Venustiano Carranza. Pues buenas tardes para todos los asistentes. Honorable mesa del presidium, con su permiso, excelentísimo señor arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez. Pues me pusieron una tarea muy difícil. Yo había preferido que me hubieran puesto a rezar unos 3 rosarios en cruz y no estar aquí hablando. Pero claro que lo que voy a hablar es porque me consta. No estoy inventando nada. ¿Y qué podría inventar si ya las mayores veces de los paneles y en este día, pues ya se habló mucho? Y aquí hay hermanos de la parroquia de San Diego que nos conocemos y saben que es cierto. Pues yo me llamo Rodolfo Domínguez y soy de la parroquia de Santa Lucía, también vengo de Venustiano Carranza. Hice mi escuela número 77 en febrero del año 1988 en las Joyapuanas.
Pues voy a dar mi testimonio de lo que yo conocí del Padre Lencho, más conocido así, Padre Lencho. Y una de las cosas más importantes que yo me acuerdo para mí, que en mi adolescencia yo tendría unos 13, 14 años de vida, cuando un día, sin recordar qué día de la semana era, se empezó a escuchar por las calles de Carranza una camioneta de 3 toneladas con una bocina de metal, anunciando algo. Puse cuidado y me llamó mucho la atención que anunciaban que iba a haber misa a tales horas en la capillita que teníamos en ese entonces, una capilla pequeña. Entonces, pues al menos para mí personalmente, pues fue muy novedoso. Desde luego que se anunciara como propaganda, ¿verdad? Porque sí andaban anunciando propagandas, pero para vender medicinas, pero no, nunca, al menos en mi corta vida todavía, pues no había escuchado que anduvieran anunciando que había misa. Y aparte, pues había muy pocas veces misa que yo me acuerde en aquel entonces, ¿verdad? Era un pueblo que había muy poco fervor hacia Dios. Pues novedoso, porque yo nunca había oído pues anunciar así una santa misa. Y ni sabía que era santa misa yo. Y pues el que anunciaba me dijeron que era un padre nuevo que se llamaba Lorenzo Reyes Soto y que era del presidio Canatlán Durango. Era muy persistente en su sacerdocio y poco a poco logró convencer a 4 hombres de Carranza. Los llevó a hacer escuela de la Cruz a Puebla. Después, en una segunda ocasión, llevó a otras personas, no estoy seguro si una o dos, otra vez, pero ya no a otra parte, pero no recuerdo, antes de traer la escuela de la Cruz a Durango. Entonces, aquí lo novedoso y lo que sí me causa a mí asombro era que las 4 personas que consiguió para llegar a la escuela de la Cruz por allá a Puebla, pues eran personas, con permiso de nuestro señor obispo, pues igual que yo, muy duras de corazón, pero duras. Yo las conocí después, ya estaban mayores que yo, muy duras de corazón, y cómo mi Padre Dios, a través de su entrega del Padre Lencho, logró convencerlas y las llevó a hacer escuela de la Cruz, que ella había conocido de antemano. Otra de las cosas era muy persistente. El Padre Lencho trabajó mucho en lo espiritual y en lo material. Con todo respeto a todos mis hermanos sacerdotes, yo no dudo que haya muchos sacerdotes entregados, pero en este momento, pues, todavía no nos toca hablar de ustedes, ¿verdad? Estamos hablando del Padre Lencho. No dudo que haya sacerdotes muy entregados a su sacerdocio, pero para mí el Padre Lencho se le notaba su amor a su sacerdocio, su amor a Dios, su amor a Cristo. Para mí, hasta por la piel, respiraba lo que él era, ¿verdad? Muy persistente. Cuando yo tenía unos 17, 18 años,
Me tocó ya ir a unos ejercicios que él organizaba en la Sauceda, Canatlán, Durango. Y me acuerdo yo, en una tanda había muchísimas personas haciendo ejercicios, porque él comenzó pues haciendo ejercicios. Pero muchas personas. Y pues allí no había quien se durmiera. Con la predicación del Padre Lencho, yo me acuerdo bien que no había quien se durmiera. Todos estaban atentos. Yo que me acuerdo nada más una persona se estaba durmiendo, una de toda aquella gran cantidad de personas. Tan así era que en otra segunda tanda que me tocó a mí ir, también bastantes personas a los ejercicios. No sé por qué razón no pudo asistir a dar esos ejercicios de Padre Lencho y mandaron un sacerdote franciscano ya mayor, pues todo dormido, la mayor parte dormido. El padre explicaba muy bien en su forma lo que eran los ejercicios, pero no debía haber sido así de antemano, pero así era. Se durmieron con ese padre y salieron, ahora no sirvieron. Malo, ¿verdad? Pero pues hasta cuando comprenden un poquito más la vida de la iglesia, pues sabe uno que no debe ser así, ¿verdad? Pero así era. Ya a los años, cada vez que celebraba misa en Carranza, se llenaba el templo. Pero mucha gente asistía. Lo mismo no debía haber sido así, pero parecía que nada más cuando iba él, se llenaba el templo. No digamos que cuando iba el párroco no había asistencia, sí había, pero se notaba. Y desde luego que no era porque él quisiera, porque él siempre nos decían que no hubiera distinción, menos con los sacerdotes. En una ocasión nos invitó a trabajar al seminario menor, a arreglar los techos. Se iba a acercar el tiempo de aguas y nos invitó como unos 10, 15 personas de La Joya, de La Ochoa, de Carranza, a que le lleváramos a arreglar los techos del seminario menor, y me causó a mí pues asombro que él se metía a trabajar junto con nosotros. Era la única vez que lo miré sin sotana, con la pala, llenando el bote de tierra o de mezcla, según lo que se estaba ocupando. Igual que nosotros. Y los hermanos le decían, padre, siéntese por ahí, vaya a hacer algo, ¿qué anda haciendo aquí? Nada. Se cargaba el bote y subíamos unas escaleras para subir el padre de los techos. Muy trabajador. Y muy atento con su gente que estaba ahí trabajando, que comía muy bien. Así que pues estábamos contentos porque comíamos muy bien allí en el seminario menor. Pan y leche todos los días, y perdí una vez carne. Así es que pues ya no queríamos regresar al rancho, ¿verdad? El padre Lencho tenía una gran vocación y el don de conseguir personas para los trabajos que él organizaba. Yo todavía no era cruzado y andaba cortando frijoles en La Joya, Juanas, y un día nos dijo el patrón,
a mí y a otros 10 trabajadores que fuimos de Carranza, me dijo, me invitó el padre Lencho que mañana vayamos a ayudarle a sacar unos escombros, porque tuvo unas caballerizas en la casa de ejercicios y vamos a sacar esa tierra. Y sí, nosotros eso no nos iban a pagar, nos fuimos voluntariamente, todos los que estaban trabajando con el saucero, y anduvimos sacando el escombro. Y el asombro para mí, como les sigo diciendo, era que andaba muchísima gente de La Joya, hombres, mujeres y jóvenes, muchachos y muchachas con carretillas, y él también echándole tierra a las carretillas. No dejan que agarraba la carretilla, pero sí rellenaba la carretilla de escombro. Ahí andaba también trabajando, pero no escatimaba nada. Ya cuando Dios, por su gracia, me llamó a la Escuela de la Cruz, él era el director y me impresionaba su carisma para dirigir la obra, cómo hablaba de Cristo, denotaba el amor. Y cuando hablaba de María Santísima, híjole, cómo se le notaba su gran amor a nuestra Santísima Madre. Y Dios me concedió a pocos días de su partida visitar su casa, ya muy enfermo, ya a los poquitos días falleció. Y cuando llegué estaban 2 sacerdotes, no los conocí, con él, y ya se estaban despidiendo de él, y le dijeron, ya nos vamos a México. ¿Qué le decimos a la morenita del Tepeyac? Y él, con un gran esfuerzo, ya casi no podía hablar, les dijo, salúdenmela. Han de haber sido sacerdotes de México, ¿no? Ya iban de salida. Pero allí, pues me impresionaba, nos salían las lágrimas a mí y a mi esposa, de cuando le mencionaron que qué le decían a la morenita del Tepeyac. Se esforzaba en su enfermedad y ya casi no podía hablar bien, ya tartamudeaba mucho. Salúdenmela. Y se fueron los sacerdotes. No sé si se la saludarían, ¿verdad? Pero sí se fueron. Cuando venía, que ya me tocó ser cruzado, cuando venía a los retiros de Canatlán desde La Joya, llegaba más temprano que nosotros los de la parroquia. Por eso, pues nos decía los empachados, decía, ¿cómo es posible que yo vengo desde tan lejos y mejor llegue a tiempo que ustedes? El pueblo más retirado pues era el 22 de mayo, era el que estaba un poquito más retirado de la parroquia. Por él nunca llegaba tarde. Lo más tarde que podía llegar era 1 minuto, no más, y siempre antes. Porque también decía que llegar tarde nos convertía en ladrones del tiempo de los demás. Muchas veces nos dijo eso.
que no fuéramos ladrones del tiempo de los demás. Por eso él siempre llegaba temprano. Todavía unos 2 años nada más después de que él subió a la cueva, la gente de mi pueblo daba carne por iniciativa que él les dejó. Daba carne y a mí me tocó hablarle al encargado de aquí del seminario para que fueran por la carne. Pero ya nada más unos 2 años y ya no dieron. Bueno, al menos a mí ya no me dieron. Ya no me hablaron para que les fuera el conducto de que fueran por la carne. Ahorita hay unos cuantos bienhechores, pero que dan dinero, no carne. Muchos recuerdos de su amor a Cristo y a la Iglesia y a María Santísima, como ya les dije ahorita. Recuerdo un año en una vigilia del Cristo Rey del Garbanzo, ya cuando se terminó todo, el padre tomó el micrófono. Ya cuando se acabó todo, el padre Lencho la presidió, la Santa Misa. Y alguien, ya cuando se terminó, alguien gritó, ¡viva el padre Lencho! Y todos comenzaron a aplaudir. Y él tomó el micrófono molesto y les dijo, los aplausos son para Cristo, yo desaparezco. Cristo es el que debe de brillar. En ese día, así les dijo. Yo no aplaudí, yo no grité. En una ocasión que fuimos a trabajar otro hermano a la cueva, él se pasaba horas frente al Santísimo. Y el señor que íbamos juntos se llamaba Pilar Luis Hernández, con el que tenía mucha confianza. Y le decía, padre, véngase a comer. Pues ya cuando él, yo creo que terminaba lo que iba a hacer, ya muy tarde. Véngase a comer, padre. No puro espíritu. También tiene que comer algo. Porque casi no comía. Casi no comía. Al menos en el tiempo, en ese día o 2 que anduvimos allí nosotros. Él no le decía nada, nomás se reía, porque se tenía mucha confianza. Fue de los primeros cruzados que consiguió en Carranza. Y nosotros acostados, bien a gusto en la mañana, y él ya muy temprano, pues yo creo que a las 5 o 6 de la mañana ya andaba rezando su Santo Rosario por entre los pinos. Estoy seguro que por la gracia de Dios y del Evangelio y como instrumento de Dios, ayuda mucho a la comunidad de Carranza, porque en esos tiempos, cuando él empezó a visitarnos, estaba muy pesada mi comunidad. Cada rato se estaban matando. Había muchas rencillas. Y sí, contribuyó mucho, porque incluso llevó hasta personas de esos que eran muy pistoleros a hacer escuela de la cruz. A lo mejor no se les quitó lo pistolero, ¿verdad? Pero sí se calmaron un poco de cómo andaban, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos ayudó mucho, y otra de las cosas que, como denunciaba, así, con el micrófono le decía a todas las personas que vendían bebidas embriagantes. Y recuerdo que un día un señor le dijo, es como en la iglesia, padre, el que quiere viene y el que no viene. Sí, pero ahí tienes el gancho tú. Tu mamá no tenía miedo como yo, denunciar. También recuerdo que siempre
estaba en Carranza para una celebración, se daba su tiempo para confesar y la gente le tenía tanta confianza que hasta los hombres se arrimaban a confesar. Y nosotros sabemos que los hombres, pues antes somos muy rudos para la confesión. Y él le tenía mucha, pero mucha confianza para confesar. Había personas, yo los conocí, como unos dos, que fue cuando más cuando iba, se confesaban. Entonces, esto es lo que yo les puedo hablar del Padre Lencho. Y todo lo demás, pues ya mucho lo sabemos, se entrega a su sacerdocio, se entrega a la Eucaristía. ¿Cómo amaba la Eucaristía? ¿Cómo amaba la Eucaristía él? Y eso es todo, y muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Rodolfo Domínguez y su testimonio sobre el Padre Lorenzo. Es el momento en el cual abrimos aquí la participación a todos los integrantes de este panel, tanto presencial como virtual. Si tienen alguna duda, también ya como Monseñor Faustino lo dijo, si también quieren complementar con alguna anécdota que ustedes hayan vivido o presenciado del Padre Lorenzo, es el momento. Le cedemos el micrófono. Por las redes sociales vamos a estar muy atentos. Pueden escribir sus preguntas en el chat y trataremos aquí de darles respuesta. Muy bien, pues este es el momento. Si alguien quiere añadir alguna cosa, creo que una de las maneras de evangelizar es también sacando a la luz lo bueno que hay en nuestra iglesia, y creo que del Padre Lencho podemos nosotros sacar muchas anécdotas, muchos momentos importantes en la vida de alguno de ustedes. Hoy el Padre Bacio nos ha hecho una especie de resumen de lo que hizo como colaborador en el seminario. Fue prácticamente un formador que sin duda estuvo presente y dando testimonio a los seminaristas. Don Filomeno nos ayudó a entender cuál era la acción concreta del Padre Lencho como ecónomo y cómo se trasladaba no solamente aquí en la ciudad, sino en el extranjero para conseguir lo que tenía que conseguir. Y don Rodolfo nos ha ayudado a entender la lógica del Padre Lencho, que al final de cuentas era una lógica de amor, es decir, de amor a Dios, y por eso hizo lo que hizo. Y concluyó de manera magistral con una frase: el Padre Lencho, cómo amaba la Eucaristía. Y esa es la clave para la obra de un cristiano católico. Esta es la clave para un sacerdote que quiere ser un sacerdote santo y realizar la obra de Dios. Vamos a escuchar a quien desea preguntar o desea añadir algo. Adelante. Buenas tardes al panel, al arzobispo, a Filomeno, como no recordarlo. Mi nombre es Eliseo y yo soy miembro del Padre Lencho en sus testimonios que tengo. Yo asistí muchas veces con él a la cueva, yo conviví mucho con él. Yo lo visitaba a él varias veces fuera del tiempo de espiritual. Yo iba con él a visitarlo, íbamos a mi familia y yo. A mí me cambió mucho la vida de este hombre. Yo, en verdad, vivo muy agradecido con Dios en haberlo conocido. Porque yo, de verdad, era una persona que no creía mucho.
y a través de palabras, de conocerlo a él, de escucharlo y de sentir su presencia, esa presencia de ese hombre que emanaba de su cuerpo, no era de este mundo, era una energía tan bonita que servía cuando yo estaba junto con él, que de verdad era indescriptible. Él cambió la forma de pensar y de ser, con tan solo observarlo. ¿Cómo no recordar aquella vez que nos fuimos nosotros y yo a quedar con él a la cueva? Ahí estuvimos con él una noche. Y a las 5 de la mañana yo me desperté muy temprano y me fui a mi casa a desayunar. Y me encontré, como siempre, estaba él arrodillado, abierto de sus brazos, frente al Santísimo, frente a nuestra Madre María de Guadalupe. Y me regresé. Mi esposa nuevamente me dijo, vaya otra vez, ya es muy tarde para desayunar. No, ya es muy tarde, voy otra vez. Y nuevamente me cuento la misma profesión. Y con los brazos abiertos. Y me estuve un ratito observándolo, yo de espalda, yo observándolo en su espalda. Y sentía unas energías tan bonitas estar en ese lugar que me sembraba de pies a cabeza. Por fin di unos cuantos pasos y le puse mi mano derecha en su hombro. Y él volteó y me dijo, ahorita voy. Me regresé nuevamente ahí a la cocina. Y me dijo el padre, le dije a mi esposa que ahorita ya venía. Pasaron unos minutos y nosotros pues ya eran las 11 de la mañana, ya de verdad teníamos hambre. Y pues la verdad yo me fijaba para atrás a ver si venía y no venía nadie. Y en ese momento le dije a mi esposa, hija, pues desayunaremos nosotros. Y me dijo, no, hay que esperarlo. Me di la vuelta como unos 10 segundos a encaminarme a sentarme a la mesa, cuando de pronto volteo hacia atrás y estaba el padre parado justamente en la entrada de la cocina. Padre, ¿cómo es posible que usted haya llegado aquí tan pronto? Si en 10 segundos yo me fijé y usted no venía. ¿Cómo le hizo? No creo que se haya venido caminando. Usted, padre, usted venía volando. ¿Qué pasa con usted? Y él nada más me puso la mano en mi hombro y se sonrió. Y nos sentamos a compartir el bendito y sagrado alimento que Dios nos provee. Yo, en verdad, estoy tan profundamente agradecido con Dios, en verdad, haberlo conocido. Y yo no me canso. Cada vez que voy, cada domingo, al Santísimo Sacramento a visitarlo, a Los Ángeles, a las 3 de la mañana estoy ahí con él, y no me canso de pedirle por la santificación de ese buen hombre que fue el Padre Lencho. Un verdadero ser humano primero que todo, y un verdadero sacerdote entregado profundamente a la espiritualidad. Con esto termino yo y le doy las gracias. Agradecemos el testimonio que se nos ha proporcionado. Cedemos ahora la palabra a otra intervención. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Margarito Goitia Ávila, de la parroquia de San Sebastián Mártir en San Anto, Zacatecas. Yo hice mi escuela
Yo hice mi escuela de la Cruz en La Joya, la número 67, en el año 87. Son pocas las palabras que yo voy a dirigir. Sí tuve muchas convivencias con el Padre Lencho, en La Joya también, y allá en la cueva. Muchas veces lo visité, pero para hacer la cosa un poquito más leve, solamente para que sepan y con el permiso del presidio y especialmente de nuestro señor obispo, soy una persona que le compuso un corrido al Padre Lencho. El corrido con la música de La tumba abandonada. Este humilde servidor le compuso esos versos al Padre Lencho después que ya había fallecido. Eso es lo que quiero decir, porque como nosotros somos de los viejitos cruzados y el corrido se sigue escuchando, a lo mejor muchos no sabían quién lo compuso. Yo compuse el corrido al Padre Lencho y así se llama, Memorias del Padre Lencho. Y estaba escuchando precisamente a Filomeno, que mi Padre Dios y que el Padre Lencho, desde donde se encuentre, nos está bendiciendo. El corrido dice que porque primero se murió el Papa Juan Pablo II, después del Papa se murió se murió el Padre Asensio y luego se muere el Padre Lencho. Y el corrido dice, se fue Juan Pablo y Chencho lo va a seguir porque así le decíamos al Padre Asensio. Y tú con gusto les dijiste, no me quedo, me voy a reunir con ustedes para de allá estar ayudando a mis hijos desde el cielo. Dice uno de los versos. Inspirado únicamente, yo tengo todavía la actualidad en la cabecera de mi cama, en la comunidad de Nicolás Bravo, en Sain Alto, le ponía un pedacito al verso y yo lo rectifiqué y decía, no, esto no queda bien. Padre Lencho, ayúdame tú a formar este corrido. Y con el apoyo del Espíritu Santo y del Padre Lencho, yo soy la persona que le compuso ese corrido. Es todo lo que puedo decir y muchas gracias. Agradecemos mucho su participación. Damos lugar para otro testimonio. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy, sí me conocen aquí en Durango casi la mayoría, Pancholín, el Padre Lencho es todo un santo. Bendito Dios que me dio la gracia de me regalar. Tengo el libro de posteriormente, si ustedes lo necesitan, yo tengo que ir allí para que lo necesiten. Yo tengo los 19 años de muerto el Padre Lencho. He ido con los de La Joya, me conocen todo, que he ido a hacerle su porrita, su hermana, Luz, y si me atrevo a decir, señor arzobispo, me permite que haga la porra que le hago yo en el templo cada año en su cumpleaños para que me ayuden a hacer la porra. ¿Sí? A ver, venga. Pues hago unas dos, ¿verdad? Pero todos me van a ayudar a hacer esta porrita que siempre le hago yo cuando voy al templo cada año allá con sus paisanos allá de... No, así, mejor, así siempre es así la ¿verdad? Vamos a decir...
Todos queremos a Padre Lencho. Todos queremos a Padre Lencho. Todos queremos a Padre Lencho. Son 3 veces, ¿verdad? Pero fuerte. Desde la primera, en Durango, y luego ya después se dice, en Durango lo queremos todos. Toditos, toditos, ¿sí? Una, 2, 3. Todos queremos a Padre Lencho. Todos queremos a Padre Lencho. Todos queremos a Padre Lencho. En Durango lo queremos todos. Toditos, toditos. Y luego vamos aplaudiendo más. ¡Padre Lencho! Gracias. Gracias. Agradecemos su participación y esta muestra de afecto hacia el Padre Lorenzo. Leemos ahora algunos de los testimonios que nos han compartido por las redes sociales. Leemos de Blanca Salazar Martínez, quien dice: tuve la dicha de conocer al Padre Lencho en la colonia Ochoa Moanas, celebrando la Santa Eucaristía cada domingo a las 6 de la mañana. Me siento honrada de haberlo atendido con un grupo de catequistas que le preparamos su cena, porque llegaba los sábados ya en la noche para poder estar el domingo tempranito. Asistí a los ejercicios espirituales a la Joya Moanas. Nos invitó a servir al seminario menor en algunas. Testigo de sus numerosas obras realizadas. Muy querido e inolvidable el Padre Lencho Reyes Soto. Agradecemos el testimonio de Blanca Nélida Salazar. También Mari Carmen Gutiérrez Alvarado nos comparte: mi esposo Ricardo Calderón y yo, Carmen Gutiérrez, tuvimos el privilegio de asistir a ejercicios a la Joya Durango con el Padre Lenchito. Un Padre maravilloso, lleno de Dios, un excelente sacerdote y humilde. Fueron 3 días maravillosos. Dios lo tenga en su reino. Agradecemos a Mari Carmen su testimonio. De igual manera, Antonia Paniagua Ábalos comparte: tuve la oportunidad de conocer al Padre Lorenzo Reyes Soto en mi juventud. Fui a la Joya Moanas Durango a los ejercicios espirituales y nunca olvidaré todos sus consejos y testimonios que nos presentaba. Solo quiero agradecer a Dios nuestro Señor por permitirme vivir esa bonita experiencia. Muy querido por todos los duranguenses, que Dios lo tenga en su gloria celestial. De los testimonios que hemos recibido por redes sociales. Si alguien más tiene alguna participación o alguna duda, sigue abierto. Pasamos el micrófono, por favor. Sí, gracias. Bueno, leve, nada más en una ocasión que fuimos a la cueva, algunos ejercicios los fui a hacer allá. Algunas veces fuimos a la Joya a ejercicios. También me tocó unos ejercicios allá en la Joya. Pero lo asombroso de una vez, yo creo que algunos se acordarán, fue cuando pusimos la cruz grande en el centro, en el patio de ahí de la cueva. Algunos les tocó abajo con lazos, otros de los lados también con lazos, y algunos nos tocó arriba. Y ustedes se acordarán o se fijarán, los que han ido, que está la cueva muy pendiente. Ahí esa parte está muy pendiente atrás de la cruz. Y a los que nos tocó arriba, pues teníamos casi todo el tirón, muy fuerte todo el rato para lograr subir la cruz. Los de enfrente pues no tenían nada que hacer prácticamente más que equilibrar. Para eso eran los cuatro puntos. El caso es que los de arriba, cuando ya casi estaba la cruz, no estaba todavía derecha, estaba un poco caída hacia el frente todavía, y los de arriba nos resbalamos,
¿Qué quiere decir esto? Que la cruz debió haberse caído. Lo asombroso fue que no se cayó. Ya no me acuerdo de mis compañeros, yo no me acuerdo dónde estaba el padre Lencho en ese momento. Yo lo único que me acuerdo es que para mí fue muy asombroso. La cruz no se cayó y la cruz se colocó donde tenía que colocarse y ahí está todavía. Muchas gracias. Muy bien, vamos casi a terminar. Vamos a escuchar el último testimonio, recordando que la mejor manera de honrar la memoria del padre Lencho es no olvidándola. Alguna persona dice, yo creía que estaba más bien en el auditorio, pero lo dice virtualmente, ¿verdad? Hay que venir. Creo que, mire, nosotros no nos vamos a cansar de hacer el panel ni nos vamos a desanimar. Nosotros vamos a continuar como Arquidiócesis de Durango honrando la memoria del padre Lencho, vengan los que vengan. Pero sí les exhortamos especialmente a la Escuela de la Cruz que este día lo aparten ustedes. El día 29 de junio, próximo año serán 20 años de su fallecimiento y seguramente este panel, si el internet nos da, lo vamos a hacer allá en el Templo de la Joya. En ese lugar, celebrando la Santa Misa por su eterno descanso, con motivo de sus 20 años. A los 15 años, yo he visto en redes que se le hizo algún responso, alguna celebración, y creo que sí le vamos a encomendar al director de la Escuela de la Cruz Espiritual que cada año se haga algún evento litúrgico para pedir por su eterno descanso ahí in situ, en el lugar de la tumba. Y todos aquellos que deseen ver lleno este seminario, pues vengamos al seminario. Sé que algunos viven fuera, otros en el extranjero, pero qué bueno que los 60 personas que están unidas virtualmente hayan querido venir y las 70 personas que estamos aquí es que queremos que la memoria del padre Lencho continúe. Vamos a escuchar el último testimonio para terminar agradeciéndoles la presencia de todos. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes, yo vengo de la parroquia de Nuestra Señora del Rayo. Yo quiero comentarles algo que a mí me aconteció. Yo prácticamente al padre Lencho no lo conocí mucho, yo lo llegué a ver cuando estaba de 8 o 10 años, iba a visitar a un tío allá a San Lucas de Ocampo. Mi escuela fue en el 2004, pero anterior de eso hubo un hermano, me comentó, dijo, oiga, háblele a su suegro a ver si nos puede llevar la cueva. Yo tenía ya 6 años de casado y yo no conocía la cueva, y al padre Lencho lo conocí ahí en Nicolás Romero, porque cada vez que bajaba se hacía mucho escándalo porque iba a llegar a celebrar la Santa Misa y se alborotaba ahí el pueblo. Yo nada más de pasada lo conocía, y cuando el hermano me comenta, le hablo yo a mi suegro como un miércoles que si nos podrá llevar a la cueva. Pues sí, ¿cuándo quieren subir? Le dije, el sábado, queremos subir el sábado. Y sí, nos fuimos el sábado, llegamos a las 9 de la mañana a Nicolás Romero, y allá a la cueva llegamos más o menos como a las 11 de la mañana. Para mí fue algo muy impresionante llegar a entrar ahí a la cueva y ver la imagen del padre Lencho hincado en cruz, ¿verdad? Que todavía ahorita presente, es como si lo estuviera viendo. Nos sentamos en la parte de atrás, mi suegro, el otro señor y yo quedé en medio de los dos. El padre Lencho se levanta como a 15 para la 1 más o menos, porque a la 1 celebraba la Santa Misa. Y cuando se levanta, se viene hacia nosotros nos paramos y yo quedo en medio y le pregunta a mi suegro, ¿qué andas haciendo? ¿Para qué? Pues venimos a visitarlo, padre. Y se acercó y levantó la mano. Me dijo, ¿qué es tuyo este muchacho? Le digo, pues es mi yerno. Dijo, llévalo a la escuela, tiene madera de cruzado. Y me impuso la mano en la cabeza, y cuando me la impuso, yo sentí que me entró un rayo. Yo hasta me estremecí.
eso fue lo que a mí me impresionó, porque yo era una persona muy dura de carácter, muy cerrada, ¿verdad? Y allí sentí que la gracia de Dios me movió mi corazón, porque me habían hecho en la lucha de la escuela como 5 o 6 años, mi suegro y otros vecinos de ahí que eran expulsados, y nunca había aceptado yo esa invitación, sino que ya cuando me hizo eso, dijo, ¿se van a quedar a misa? Dijo, sí, nos vamos a quedar. Dijo, necesito que se confiesen. Yo le tenía miedo a la confesión, porque yo tenía años que no me confesaba, que ya ni me acordaba del Padre Nuestro. Y en ese momento fue cuando me confesé con él, y ahí sentí yo un cambio drástico en mi vida. ¿Verdad? Nada más ese contacto tuve yo en toda la vida del Padre Lecho, yo no lo conocí. Y al terminar la Santa Misa lo invitamos a comer, y comió él con nosotros alguna media hora, 40 minutos, yo creo cuando mucho, y dijo, los dejo porque yo voy a seguir en lo que yo estaba haciendo. Y ya nosotros quedamos recogiendo los platos que habíamos ensuciado. Ya cuando nos regresamos otra vez a la capilla, lo vimos otra vez hincado en cruz, ya como a las 3:30 de la tarde, y nosotros nos tuvimos un ratito ahí, nos venimos, y él se quedó en esa posición. Sabrá Dios, solamente Dios sabe hasta qué hora, hasta qué iba, pero yo les cuento esto porque de ahí para acá, el lunes regreso yo a mi trabajo, llega otro señor a decirme que si quería hacer la escuela de la cruz, que fuera a la parroquia de la Zarco a ir con un señor, y de ahí para acá yo no he batallado absolutamente nada en la escuela de la cruz, ¿verdad? Porque yo siento que en ese momento que el Padre Lecho me impuso las manos, cambió totalmente mi vida, y desde entonces ya voy a cumplir 23 años que he estado caminando dentro de esta obra que es la escuela de la cruz. Eso es lo que ya quería comentar. Es así como concluimos y damos por terminado este sexto panel conmemorativo de la vida y obra del presbítero Lorenzo Reyes Soto. Agradecemos a todos los participantes, de manera especial al presidio. Vamos a tener una última pequeña intervención, está comentando, del Padre Rafael, director de la Escuela de la Cruz. Sí, no me tarda mucho, nada más un aviso. El día de mañana tenemos la Santa Misa a mediodía a las 12 en La Joya, la misa del aniversario del fallecimiento del Padre. Todos los años se ha hecho, nada más que cambiamos de día, de acuerdo a cómo es el panel, cambiamos de día porque no se puede exactamente el mismo día del panel hacer esto. Agradecemos, y para toda la Escuela de la Cruz y fieles hacemos esta invitación mañana 12 del día a la Santa Eucaristía en La Joya, Juanas. Agradecemos pues a todos los participantes, de manera especial al presidio, Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, quien convoca a este sexto panel, a nuestros ponentes y a cada uno de ustedes que hacen posible este panel. Les agradecemos y los esperamos el próximo año, que es la misma fecha, 29 de junio del 2027, en La Joya, Juanas. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Dios los bendiga.